El pasaje de Romanos 5:12 ha sido considerado por muchos estudiosos de la Biblia como el más difícil del Nuevo Testamento, o tal vez de toda la Biblia. Pero debemos saber que la dificultad parece consistir principalmente en que se ha tratado de usar este versículo para propósitos que no son los de Pablo. La principal meta del apóstol Pablo parece haber sido destacar los abarcantes resultados de la obra de Cristo, comparándolo y contrastándolo las secuencias de su acto de justificación con el efecto del pecado de Adán. Por lo tanto, quizá se hace una referencia retrospectiva a la descripción de justamente los versículos del 1 al 11 que viene tratando aquí Pablo sobre la obra salvadora de Cristo, que es la que reconcilia y justifica al pecador, entendiéndole la esperanza de la salvación final. Pablo habla del pecado y lo personifica, y dice que este entró al mundo y reinó para muerte, según el versículo 21. Ahora, el pecado produce la muerte, según el capítulo 7 del versículo 13 de Romanos. Y tiene dominio sobre todos nosotros, según lo dice Romanos el capítulo 6, el versículo 14. De tal forma que el pecado genera toda suerte de concupiscencias, como lo dice el capítulo 7, 8 del mismo libro de Romanos, y engaña y da muerte al pecador, según el capítulo 7 del versículo 11. Debido a la desobediencia de Adán en el principio del pecado, este entró al mundo. Y el pecado a su vez se convirtió en la fructífera raíz de innumerables desobediencias. Y en toda esta sesión se hace obviamente una distinción entre el pecado como el principio y la esencia de la impiedad. El acto concreto del pecado, o sea, la desobediencia, se usa para describir cuál es la razón del pecado. Y Pablo usa en Romanos y capítulo 5 tres diferentes palabras para describir el mal que se opone a la voluntad de Dios y que son las formas de desobediencia y en las formas como se hace iniquidad o impiedad, que eso deriva obviamente del pecado. El pecado entró al mundo y Pablo representa el pecado como un intruso que viene de afuera y entra en el ámbito de la humanidad. El término mundo se usa con frecuencia para referirse obviamente a la raza humana, según Romanos 3:19. Pablo no se ocupa tanto del origen del mal. El hombre violó la ley de Dios y en esa forma se introdujo el pecado entre los hombres, porque fue por un hombre que entró el pecado al mundo. Con esas palabras, Pablo continuó la comparación entre los efectos de pecado de Adán y los de la redención de Cristo, pero presenta solo la primera parte de la comparación. Así que después de exponerlo en su manera característica, se detiene para tratar algunos problemas implicados en lo que ya ha dicho. Si Pablo hubiese completado esa comparación, hubiera sido más o menos así. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así también por un hombre, Jesucristo, la justificación entró en el mundo y la vida por medio de la justificación. De modo que siendo todos justificados por fe, pudieron ser salvos. Los puntos principales de comparación que Pablo destaca en este pasaje son que así como el pecado y la muerte como un principio y como un poder derivaron de Adán y pasaron a toda la raza humana, así también la justificación y la vida como un principio y como un poder que contrarresta al pecado, derivaron de Cristo para toda la humanidad, y que así como la muerte había pasado a todos los hombres que participaron del pecado de Adán, pues así también la vida ha pasado a todos los que participan de la justicia de Cristo. Antes de que entrara el pecado, Dios había advertido a Adán que la muerte sería el resultado del pecado, lo dice Génesis 2:17. Y después de que entró el pecado, Dios pronunció la sentencia: polvo eres
y al polvo entonces volverás. El pecado obviamente pasó a todos los hombres, y esta declaración de que la pena de muerte pronunciada sobre Adán ha pasado a todos los hombres demuestra que la sentencia contra Adán, que está en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 17, no se refiere específicamente a la segunda muerte por el pecado de la muerte. Recordemos que la segunda muerte no se puede transmitir a otros, pues sobrevendrá como resultado del juicio final acerca del cual se afirma claramente: fueron juzgados cada uno según sus obras, lo dice Apocalipsis 20 del 12 al 13. Por lo tanto, el juicio final de Dios y la sentencia de muerte eterna se basan en la responsabilidad personal e individual. Todos los hombres descienden sin excepción a la sepultura. Así que todos comparten el castigo de la transgresión de Adán. El derecho de la vida se perdió debido a la transgresión, y Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía. En este sentido, en Adán, tristemente, todos mueren. Que el Señor les bendiga.